¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta nueva video información. Y antes de iniciar amigos, queremos invitarlos a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Por favor apóyennos compartiendo este video con su like y escribiendo sus comentarios. Y también activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos. Amigos, el ministro Luis María Aguilar está a unos días, prácticamente esta es su última semana como ministro de la Corte. Y es que parece inevitable que hoy salga a decir el señor que son una corte independiente, que con la reforma que implementó Ernesto Zedillo cuando instauraron la carrera judicial, significaría que el Poder Judicial hoy en día es independiente. Imagínense, eso es lo que dijo. Pero miren qué tan independiente es el ministro de la Corte. De hecho, señala que nunca ha habido ningún apego al poder ejecutivo. Ni tampoco, es más, que cuando hubieron celebraciones o reconocimientos, ellos nunca acudieron. Pero miren nada más con qué me vine a encontrar. La hipocresía en su máximo esplendor. Porque fue precisamente el ministro que pues ha ayudado muchísimo a Ricardo Salinas Pliego y también fue premiado por Borolas Calderón. Imagínense, Luis María Aguilar dio amparos en la Suprema Corte a Salinas Pliego, pues con lo que no pagaba o no ha pagado hasta el día de hoy 63 mil millones de pesos que le debe a los mexicanos. Así que si él quiere decir que es independiente, pues la realidad es absurda. De hecho les voy a mostrar esta foto, aquí se ve todavía mejor. Miren, recibiendo un reconocimiento, un homenaje, un premio, que hoy, sin embargo, sale a decir que él no, prácticamente nunca estuvieron inmersos en nada de esto. Por eso pueden decir con total certeza que son ministros. Además de que para llegar a ser ministros tenían que pasar por la carrera judicial, por lo cual sabemos todos que es una mentira flagrante, porque ministros llegaron por dedazos, empezando por él. Esa es una realidad. Y la verdad es que suena ridículo que salga a decir esto cuando los resultados en cuestión de justicia en este país son terriblemente desastrosos. Un país lleno de impunidad y en el que los únicos que se salvan y se rescatan son los poderosos, los oligarcas. Así que vean lo que dijo en esta entrevista, porque pues ahorita, dentro de lo que cabe, ya se va con su pensión, pero se va triste porque están acabando con el Poder Judicial. No, lo estamos transformando. Escúchenlo. El año pasado se pudo haber hecho algo para evitar que se llegara a esta reforma que tenemos ahora. ¿O tú crees que ya era una decisión tomada y que hubiera resuelto la Corte los asuntos como los hubiera resuelto de todas formas? Se les venía encima esto que ahora tienen. Creo que en parte sí, pero sí influyeron la forma en que se resolvieron ciertos asuntos que de alguna manera no convenían o no complacían, sobre todo al Ejecutivo. De esa manera se dispara un ambiente contrario al Poder Judicial, no solo la Suprema Corte, sino jueces y magistrados del Poder Judicial también tenían esa problemática, porque a la hora de resolver asuntos, de conceder suspensiones o de emitir resoluciones de fondo, pues no eran lo que se quería. Yo lo he dicho, las autoridades por su naturaleza, en todo el mundo, no solo en México, en todo el mundo tienen el deseo de hacer lo que ellos quieren, y con lo cual son sus propósitos y eso es lo que quieren decidir. Pero para eso están creados los tribunales constitucionales, precisamente para decirle a la autoridad, bueno, esto no lo puedes hacer, esto tiene que ser conforme a las normas o principios constitucionales, y eso es lo que les disgusta en general. Y en todas partes, desde luego en México ha sido altamente significativo, con un resultado muy importante, pero en todas partes sucede eso.
algunos aspectos de la reforma parecen salidos de quejas del presidente en la mañanera. Por ejemplo, los asuntos fiscales tienen que resolverse en 6 meses. Es el asunto de Electra que tuviste tú. Sí, Esos ataques, sí. ¿Qué efecto tuvieron en ti? ¿Los viviste durante varios meses directamente del presidente, de su gente? No, en realidad yo como lo dije desde que hice mi tesis profesional, yo empeño la tranquilidad de mi conciencia como meta de la verdadera felicidad. Yo he estado tranquilo, sé que no estoy haciendo nada indebido. Se trataba inclusive de un trámite en ese asunto de Electra, ni siquiera era una cuestión de fondo. 4 colegiados plantearon que la Corte conociera de esos asuntos. El último de los 4 faltaba el trámite en el Tribunal de Justicia Administrativa y pues por eso se tardó, y en cuanto se recibió el último, unos días después hice el planteamiento a la sala. Yo no sé si porque ya el ambiente estaba muy contaminado con ese asunto, no aprobaron que se atrajera, era todo lo que se tenía que resolver. Ya se hubieran resuelto, y además la ventaja de esas cosas es que se hacen con un solo criterio y no con 4 distintos criterios que iban a emitir los colegiados. Pero bueno, ahí en el fondo, por lo que ve uno en la prensa, pues hay una enemistad entre el empresario y la presidencia, y pues uno queda a la mitad y pues ni modo. Esta reforma es una reforma radical, y cuando hay reformas tan radicales al Poder Judicial en otros países hay protestas, hay la gente. ¿Por qué está tan solo el Poder Judicial en México? Realmente aquí solo protesta el propio Poder Judicial, algunos abogados, pero lo veo solo. O sea, ¿por qué? Han apoyado también. Claro, no es muy significativo, pero es muy importante los jóvenes abogados o los jóvenes que están estudiando leyes en las escuelas de derecho. Sí, pero fuera del gremio, sí, creo que a la gente realmente no le interesa. No han sabido comunicarse, expresar lo que es. Y eso me preocupa y me entristece que no pase eso que tú dices, porque finalmente todos los ciudadanos, y todos somos ciudadanos, nos vamos a ver afectados por esto. La justicia federal tiene como finalidad juzgar a la autoridad. Esa es su función. En el foro común, que desde luego es muy importante para la vida cotidiana, se resuelven los problemas entre personas, entre conflictos del que robó, del que maltrató, del que hizo lo que fuera. Pero son entre personas. La justicia federal se creó desde que se inventó el juicio de amparo con don Manuel Crescencio Rejón, para enfrentar a la autoridad, para cumplir con esa máxima que decía Morelos, de que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja en contra del arbitrario y el poderoso. Y yo creo que esa es la gran labor del Poder Judicial Federal, o debe ser, y eso es lo que generalmente hace un enfrentamiento inevitable con la autoridad, porque pues, se les está corrigiendo lo que hacen. ¿Qué opinabas del proyecto del ministro Alcántara? Porque hay quien lo criticaba como una especie de negociación, ¿no? De decir, bueno, sí que nos elijan a nosotros, a los ministros por voto popular, pero no a los jueces. ¿Cuál era tu opinión sobre ese proyecto que ahora ya quedó? Sí, ya quedó. En primer lugar, yo voté por la procedencia de la acción. Me recordaba ahí en el Pleno que yo en 2016 dije que no procedían contra las reformas, pero omitían el argumento que señalé en aquel entonces, de que si se tratara de una cuestión excepcional y extraordinaria, yo por supuesto que consideraría importante revisar una reforma constitucional, y lo dije en el Pleno. Si se está tratando de destruir al Poder Judicial, creo que es un caso excepcional e importante que debemos revisar. En segundo lugar, yo estaba de acuerdo en la mayor parte con el proyecto del ministro, pero no con esa parte que tú acabas de mencionar respecto de los propios ministros. O sea, tú rechazabas el voto popular para todo. Claro, él en un ánimo, lo decía inclusive el proyecto, en un ánimo conciliador o de menor enfrentamiento, sugería que a eso por lo menos no se hiciera. Yo en mi dictamen que traía escrito, que ya no se vio, yo estaba en contra de esa propuesta y por estudiarlo todo parejos. Ahora,
con la elección por voto popular, seguramente una predominancia de ministros externos a la carrera judicial, con compromisos políticos probablemente. ¿Crees que la Corte vuelve a ser lo que era antes de 95? O sea, un tribunal que a veces podía dictar alguna sentencia incómoda, pero que pues, siempre se cuidaba de no contradecir al presidente. Sí, yo creo que eso va a volver a pasar. Yo creo que se está regresando a esa época. Yo lo veía cuando fui secretario de Estudio y Cuenta en 1978, mucho antes de la reforma de hace 30 años. Y entonces yo veía las actitudes de los ministros, la inclinación para no, digamos, contradecir al Ejecutivo o al Legislativo, buscándole la forma, las actitudes personales que había inclusive de una ceremonia o reverencia al poder del presidente, y eso se corrigió en la reforma del 94-95, y entonces yo creo que se está regresando a esa época en donde va a haber esos compromisos seguramente que tú dices, compromisos políticos que van a influir en la forma de tomar las decisiones en la Corte. Y yo me pregunto, y lo he estado pensando en estos últimos días, si la Constitución se puede cambiar en 2 semanas para prevenir una sentencia de la Corte, o si la Constitución se puede cambiar en 2 semanas para corregir una sentencia de la Corte, ¿cuál es el punto ya de tener un tribunal constitucional? Es decir, no quedará convertida ya la Corte en un tribunal nada más de legalidad, que revise si se siguieron los procedimientos, porque cualquier sentencia que dicte la Corte diciendo que algo es inconstitucional o que algo debe ser considerado como parte de la Constitución, ¿se la pueden corregir ya? Claro, no, yo sí lo... Se ha devaluado, creo que la Constitución se ha abaratado, digamos. Es que ahí hay una confusión. El constituyente que le llaman permanente, que no es tal, es uno que puede hacer unas propuestas para modificar la Constitución, es un órgano derivado del constituyente original. Y el constituyente original es el que estableció los principios más básicos de la Constitución del país, estableciendo eso que antes se llamó las cláusulas pétreas, pero que finalmente son las cláusulas inmodificables de nuestra Constitución, como el sistema de gobierno, la votación universal, la división de poderes, en fin. Esas cláusulas o esos principios a los que se refiere el 136 constitucional son los que deberían ser los parámetros que juzgue la Suprema Corte. Si les quitas esa facultad a la Corte, pues en realidad se pueden hacer modificaciones a lo que quieran y no hay modo de corregirlo ni de revisarlo. Y eso es la importancia de los tribunales constitucionales, que puedan revisar esas actuaciones que puedan afectar la esencia misma de la Constitución. Y pues ahora ya... algún tema rápido de la reforma. El Tribunal de Disciplina, este es un órgano que va a revisar sentencias y que se va a revisar a sí mismo, es decir, la impugnación de lo que haga va a ser ante él mismo. ¿Cómo ves esto para fines de la independencia y de cómo se sientan los jueces y los magistrados que vean asuntos delicados? Pues mal, porque los tribunales disciplinarios no deben revisar los criterios jurídicos de las sentencias. Para eso están los recursos. Y esos son los que deben revisarlos con toda autoridad, pero no un tribunal disciplinario a que al criterio de ese tribunal resulte que la sentencia no estaba bien o no les gustó y sancionen a los juzgadores por ese motivo. Pues a mí me parece que ningún tribunal disciplinario debe meterse en el criterio jurídico, y hasta la fecha ha habido criterios en ese sentido, de que se metan con los criterios de los jueces. Para eso están los recursos, y si no les gustan, recúrranlos, pero tampoco desconózcanlos. Pero es como un medio de control, ¿no? Digamos, sobre los... Pues sí. Eso ni siquiera existía antes de la reforma de 95. No, claro que no. No había un órgano que sancionara así, que pudiera hacer eso, que ahora va a hacer este... Había la posibilidad, que realmente no se daba, de que el Pleno de la Suprema Corte, no existía el Consejo, pudiera revisar algunas actitudes o conductas de jueces y magistrados, pero no criterios jurídicos, eso sí no. Incluso a los ministros los va a poder investigar. Pues sí.
La Corte, me preocupa su operatividad en estos meses que quedan antes de la elección y de la llegada de los nuevos ministros. No va a haber mayorías de 8, va a haber muchos empates en la sala. Esto es una falta de previsión de la reforma. Creo que sí debió preverse eso en los transitorios. Porque ya nadie te va a reemplazar. Es más, yo pienso que debió hacerse operante la reforma constitucional una vez que estuvieran las leyes secundarias que regularan todos estos aspectos. Pero no de inmediato y luego hacer las leyes secundarias. Entonces yo pienso que ahí sí les faltó prever esto. Después de 55 años, 56 en el Poder Judicial, pues, ¿con qué sentimientos te vas ante este escenario? Con dos sentimientos, digamos, el externo, la preocupación, la tristeza de ver que están pasando estas cosas, de que se califique a la Suprema Corte y a los tribunales federales con estos calificativos que no los merecen, al contrario, han sido jueces buenos, inteligentes, capaces, a los que se les eligió con procedimientos verdaderamente estrictos de selección, y eso pues me entristece y me afecta por el cariño que he tenido yo al Poder Judicial desde que mi padre fue secretario de la Corte. Pero en lo personal, pues yo me voy con la tranquilidad de haber hecho lo que me tocaba hacer, con la independencia que es esencial para un juzgador, sin que nadie, inclusive sin que nadie quisiera siquiera intervenir en mis decisiones. Nunca yo tuve la preocupación de que me quisieran dar lo que se llama línea de ninguna autoridad. Entonces yo siempre actué conforme a mi criterio y a la independencia que he podido sostener.